Nos encontramos una vez más desde la tierra de Israel, Besiat Ismaya, con el permiso del cielo y con el permiso de mis maestros, Bereshut Moray Barrabotai, para compartir con ustedes un mensaje más de Torah. En esta ocasión nos encontramos en el día 9 de Av y queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones que nos ayuden a conectarnos más con la esencia de este día, lo que es el duelo del templo del monte de Sion. Y al respecto, nuestros sabios siempre nos recomiendan que meditemos, que reflexionemos, porque eso nos lleva a profundizar. El profundizar nos lleva a conocer, el amar, el sentir lo que nos queremos conectar. Nos dicen, estudien la Torah para que entendamos la profundidad de las mitzvot, de las ordenanzas de Hashem. Y del mismo modo, si entendemos la profundidad de lo que fue el templo de Jerusalén, entonces podemos entender un poco más cuál es la pérdida que tenemos en nuestros días. Ya lo decía yo en otra clase hace un año, que decían los sabios, que cuando quedaba el último sabio de Israel que había presenciado el servicio del templo, decía, cuando yo me muera, no va a haber nadie más que haya presenciado el servicio del templo. No va a haber nadie más que pueda decirte cómo fue que se hizo el servicio del templo. A partir de mi muerte, solamente van a escuchar y decir, una vez un rabino vio y dijo y nos contó. Yo medito mucho cuando leemos en ocasiones diarias, en nuestras oraciones, la ofrenda del Ketoret, la ofrenda de los inciensos que se hacían. Y yo me pongo a pensar si el último Cohen Gadol, el último sacerdote que trabajó, el último hombre que trabajó este trabajo santo, le dijeran, ¿sabes qué? Hoy es el último día que vas a hacer esta acción tan importante para el mundo. Hoy es el último día y por los próximos 2000 años este servicio se va a ver interrumpido. ¿Qué habría pensado él? Lo habría hecho con más intención, con más amor. Solamente nos queda reflexionar al respecto. Y para eso quiero contarles una anécdota que pasó en Israel en los años 90 con el motivo de la aliyá, el retorno de los judíos de Etiopía a Israel. Los judíos de Etiopía son una comunidad que estuvieron de cierta forma muy desconectados del pueblo judío, del mundo moderno, y a pesar de que ya para los años 70 el pueblo judío estaba en Israel, la gran mayoría del pueblo judío de las naciones africanas había salido de allá, de Marruecos, de Argelia, de toda esta región del norte, de Egipto, los de Siria, los judíos de Irak, los judíos de Yemen, ya habían estado retornado a Israel. Los judíos de Etiopía todavía no podían conseguirlo, seguían atrapados en Etiopía. Y también mucha historia no les llegaba a conocer. Habían muchas diferencias entre la forma en la que los judíos etíopes y los demás judíos se comportaban, pero seguían albergando en su corazón ese sentimiento de regresar a Israel, de regresar a Jerusalén. Entonces, en este ambiente que les platico, cuando llegaron los judíos etíopes a Israel, por allá de los años 70, empezaron las primeras oleadas de judíos etíopes a llegar, pero continuaron llegando hasta los años 90 e incluso ya en nuestros días siguen habiendo judíos en Etiopía que no pueden salir y que de a poco vienen 100, 200 y así. Entonces, en los años 90, y siempre que llegaban judíos en masa a Israel, tenían que recibir educación, recibir maestros que les enseñen hebreo, que les enseñen un poco cómo es la vida en Israel, para que los adecúen a la vida. Es un choque cultural muy grande llegar de un lugar de África en el que no tienen nada, en el que no tienen autos, en el que no tienen más que lo necesario para sobrevivir, y de repente llegan y hay supermercados y hay trabajo, gente que nunca estuvo acostumbrada a una jornada laboral de 8 horas, que están acostumbrados a trabajar con palos, con palas, sembrar, y de repente llegar y tener que trabajar en un supermercado, tener que trabajar en algún edificio. Para ellos es un choque muy grande. Bueno, dentro de este choque cultural que existe al llegar a Israel desde África, hubo uno que es todavía más grande. Para los etíopes, nunca se enteraron de que el templo de Jerusalén había sido destruido. Cuando llegaron a Israel, muchos de ellos llegaban con la ilusión de venir a Jerusalén y ver la ciudad de oro, como ellos lo escuchaban en las canciones, de ver esa ciudad maravillosa. Muchos de ellos cuando llegaban a Jerusalén decían, no, esto no es Jerusalén, Jerusalén es de oro. Yo quiero ver a Jerusalén de oro y aquí yo no veo Jerusalén de oro, así que no me digas que esto es Jerusalén.
Esa fue una gran tragedia que les ocurrió cuando llegaron a Israel y vieron que Jerusalén no era de oro. Solamente en las canciones Jerusalén es de oro, pero en la vida real es de piedras y de concreto como las demás ciudades. En una ocasión, una maestra de niños les estaba dando clases sobre historia y a la señora se le ocurrió decir un evento histórico que había ocurrido. Sí, cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén y los niños se quedaron en shock con la boca abierta. ¿Qué? ¿Los romanos destruyeron el templo de Jerusalén? Sí, en el año 70, cuando Tito Vespasiano llegó a Israel, se destruyó. Los niños se quedaron en shock, lloraron, se rompieron a llorar los niños en el salón. Esto es una noticia, ocurrió. O sea, no es un cuento, es un evento que ocurrió. Cuando llegaron los niños a su casa, llegaron piensen que estaban todos como en los mismos edificios viviendo. Llegan los niños de la escuela y les dicen a sus papás: Tito Vespasiano destruyó el Beit HaMikdash, el templo lo destruyó Tito el romano. Al otro día en la escuela se armó una revuelta porque llegaron los papás a decirle a la maestra cómo es posible que esté enseñando mentiras a los niños. ¿Por qué hace eso de querer romper la ilusión de los niños de ver el templo? ¿Por qué se atreve a romper con el sueño de la infancia de la gente, de decirles que no hay templo? ¿Cómo se le ocurre decir que Tito destruyó el templo? A lo cual la maestra se quedó asombrada. Ella pensaba que la reacción de los niños había sido algo normal, pero que los adultos vengan y le reclamen por qué está enseñando que se destruyó el templo de Jerusalén. Entonces les tuvo que decir: lo siento mucho, pero en el año 70, con la invasión de los romanos, Tito Vespasiano destruyó el templo tras la revuelta judía. Cuenta esa maestra y cuentan la gente de esa escuela que no entendían la dimensión de lo que fue la pérdida del templo hasta que vieron llorar a esta gente en medio del patio de la escuela cuando les dijeron que el templo había sido destruido en el año 70. Estamos hablando de que eso ocurrió en los años 90 en Israel. Pero como ellos no tenían estos datos históricos, no habían estudiado esto nunca en la escuela, no lo sabían. Y llegaron a Israel creyendo que iban a ver el templo todavía. Esta noticia se hizo muy famosa porque sorprendió a mucha gente y nos enseñó un poco de lo que es la pureza de corazón de la gente que desconoce los hechos históricos. Y que ellos crecieron toda su vida creyendo que iban a llegar a Israel y que iban a conocer el templo de Jerusalén. Que pasaron generaciones transmitiéndole a la gente: cuando llegues a Israel vas a ver el templo de Jerusalén. Cuando llegues a Israel, y generación tras generación pasaban uno a otro ese sueño, ese ideal de estar en Jerusalén, en el templo. Y cuando le dices a una persona: ¿sabes qué? Que no vas a poder, que ese sueño que tú creías que podías conseguirlo es inalcanzable porque ha sido destruido el templo. Decían los comentaristas de las noticias, y hasta el día de hoy se sigue recordando este evento, que si pudiéramos meternos un 1% en el corazón de estos judíos etíopes que llegaron con esta ilusión, con este sueño de ver el templo de Jerusalén, y entender lo que nos falta hoy, todos tendríamos que llorar de la misma forma en que estos padres y estos niños lloraron cuando les dijeron que el templo de Jerusalén se había destruido. Espero que podamos imbuirnos en este ambiente de esta pérdida para el mundo, esta pérdida para el pueblo de Israel, esta pérdida que después de 2000 años seguimos esperando que se repare, que podamos ver pronto todo a Israel como uno solo, la reconstrucción del templo, que las naciones puedan acudir de nuevo al monte de Sion, como lo hacían con Shlomo Amelech, a pedir consejo, a ver la grandeza de la Torá, de la sabiduría de Hashem puesta en los hombres. Los espero para un próximo encuentro de Torá. Shalom.